Buenos días, bienvenidos y bienvenidas a nuestro desayuno literario. Hoy nos acompaña Javier de la Nava. Es economista de profesión, pero un apasionado de la literatura y de la historia. Y hoy nos va a ayudar a conocer un poquito más de la obra y de los personajes de Delibes, ese autor tan importante de la literatura española. Javier, cuando quieras, puedes comenzar. Activa tu audio. Creo que ahora sí, ¿no? Sí. Perfecto, muchísimas gracias. Buenos días. Primero, dar las gracias por esta invitación y sobre todo dar las gracias a una persona especial que está entre el grupo vuestro, que es la que ha promovido, mi querida Josefina, la que ha promovido el que yo tenga la grandísima satisfacción de estar un día tan importante y tan trascendente como es el de hoy, fecha del Día del Libro, para hablaros de un escritor en el cual estamos en pleno centenario, que es Miguel Delibes. Yo he dividido mi intervención en 4 partes. Primero voy a hablar de los rasgos biográficos de Miguel Delibes. En segundo lugar, de acuerdo con el título que yo me he puesto a la charla, hablaré de Delibes y sus personajes. En tercer lugar, hablaré, podía haber elegido alguna de sus muchas novelas, casi 70, pero he elegido la última como más emblemática y daré unos rasgos sobre El hereje, que, como os digo, fue la última novela que escribió Miguel Delibes. Para terminar, en un cuarto punto, en el cual pues haré una síntesis sobre un compendio de lo que Javier, perdona. Sí, es que no sé por qué me quedo, a veces se me ponen en silencio. No sé si es que toco yo algo mal o bueno. No sé cuánto se me ha oído de lo que he dicho. Bueno, si no se me ha oído, sencillamente, de nuevo reitero la gran satisfacción de acompañaros en este día, por lo emblemático que es, por el Día del Libro, para hablar de un autor tan emblemático y tan importante como es Miguel Delibes. Os decía que he dividido mi charla en 4 partes. La primera, hablaré sobre los rasgos biográficos de Miguel Delibes. En segundo lugar, hablaré sobre Delibes y sus personajes. La tercera parte la he dedicado a hacer una pequeña síntesis de su última novela, que a mí personalmente es de las que más me gusta, son muchas las que me gustan, pero hablaremos sobre El hereje. Y por último, haré una pequeña síntesis, compendio de sus características como persona y como autor. Y os decía que tengo una sorpresa. Por lo tanto, estáis enganchados y no se puede ir nadie, porque al final de mi intervención os facilitaré una sorpresa que espero que os guste mucho. Bien, pues vamos a ello. Como os decía, escritor, catedrático de Derecho Mercantil, periodista, cazador, defensor a ultranza de la naturaleza y de la explotación sostenible de sus recursos, académico de la lengua, Delibes es, y lo digo en presente porque forma parte ya de esos autores inmortales. Es una de las voces más admiradas y originales de la literatura en español de la segunda mitad del siglo XX. Premio Nadal, Premio Nacional de las Letras y otros muchos. Miguel Delibes Setién nació el 17 de octubre de 1920 en Valladolid y falleció en esta misma ciudad el 12 de marzo del 2010. Tercero de los 8 hijos del matrimonio entre María Setién y Adolfo Delibes, su padre, catedrático de Derecho en la Escuela de Comercio de Valladolid. El apellido Delibes es de procedencia occitano-francesa, proviene de la zona de Toulouse. Miguel Delibes fue sobrino de un célebre compositor musical francés, Leo Delibes, y su abuelo paterno
se había desplazado a España para trabajar como ingeniero en la construcción del ferrocarril en Cantabria. De ahí que él tuviera, la familia de Delibes tuviera siempre una casa en la región cántabra. Su abuelo materno, por otra parte, Miguel María de Setién, fue un destacado abogado y político carlista. Cursó el bachillerato en el Colegio de Lourdes en Valladolid, y al terminarlo se enroló como voluntario en la Marina del Ejército Sublevado, experiencia que él describe en la novela 377A, Madera de héroe. Al concluir la contienda civil, inició Derecho y se matriculó en la Escuela de Artes y Oficios, donde utilizó y donde explotó sus habilidades como dibujante. De hecho, fue contratado en 1941 por el periódico El Norte de Castilla como caricaturista. En este mismo periódico fue también crítico de cine. Posteriormente sacó la cátedra de Derecho Mercantil e impartió clases en la Escuela de Comercio, exactamente igual que había hecho su padre. El 23 de abril de 1946, tal día como hoy, se casó con Ángeles de Castro y se inicia un trienio clave en la vida del escritor. En 1947 nació su primer hijo, Miguel, biólogo que dirigió el Parque Nacional de Doñana y escribió su primera novela, La sombra del ciprés es alargada, con la que obtuvo el Premio Nadal. Meses después nació su hija Ángeles, bióloga e investigadora. En 1949 publicó su segunda novela, Aún es de día, recortada por la censura que le acusaba de no glosar suficientemente la victoria franquista. Y nació Germán, catedrático de prehistoria. En 1950 padeció tuberculosis y ese mismo año se publicó El camino, novela que le consagró en la narrativa española de posguerra. Poco después nació su hija Elisa, licenciada en Filología Hispánica y Francesa. Fue nombrado subdirector del Norte de Castilla en 1952 y desde esta posición mantuvo duros enfrentamientos con la censura. En esta década sacaba casi una novela por año. Mi idolatrado hijo Sisí, en el 53, La partida, 54, Diario de un cazador, 55, con el que consiguió el Premio Nacional de Narrativa. Un novelista descubre América, 1956, Siestas con viento sur, 1957, Diario de un emigrante, en el 58, y La hoja roja, en 1959. En 1956 había nacido su hijo Juan, biólogo, y en el 58 fue nombrado director del periódico El Norte de Castilla, puesto desde donde afrontó el reto más importante de su carrera periodística: cubrir informativamente el Concilio Vaticano II. Este afectaría no solo a la Iglesia Católica, sino al régimen de Franco y sobre todo a él mismo como católico practicante. El rotativo pucelano, junto a la revista catalana Destino, fueron la vanguardia del país al cubrir informativamente este evento, y Delibes pudo ofrecer una información más o menos libre sobre este hecho que la censura del régimen no se atrevió a recortar. Los 60 supusieron el apogeo de Delibes como escritor. Nació a Adolfo, su sexto hijo, licenciado en biología, e invitado por varias universidades, visitó Alemania. En 1960 publicó Viejas historias de Castilla la Vieja, un pequeño libro, casi un opúsculo, para mí, de lo mejor que escribió. Un año después se publicaron Por esos mundos y Las ratas, historia con tintes autobiográficos en la que el escritor evoca el ambiente rural de un pueblo castellano. Con esta novela obtuvo el Premio Nacional de la Crítica. Ese mismo año nació Camino, última de sus 7 hijos, licenciada en Filosofía, y además se rodó la versión cinematográfica de su novela El camino, versión cinematográfica que dirigió Ana Mariscal. En junio de 1962 dimitió como director del Norte de Castilla tras fuertes desavenencias con Manuel Fraga,
entonces ministro de Información y Turismo. Liberado de esta absorbente función profesional, en 1964 fue profesor visitante del Departamento de Lenguas y Literaturas Extranjeras en la Universidad de Maryland, en Estados Unidos. A su regreso escribió 5 horas con Mario, USA y yo, La Milana y Parábola del náufrago, antes de viajar a la entonces Checoslovaquia. En los 70 escribió varios libros sobre la caza, actividad por la que sentía pasión, y varios cuentos, además de Un año de mi vida, un diario personal. El 1 de febrero de 1973, Miguel Delibes fue elegido miembro de la Real Academia Española para ocupar la silla E minúscula. El 22 de noviembre de 1974 falleció su esposa, Ángeles, con 50 años de edad, lo que le marcó profundamente para el resto de su vida. En su discurso de ingreso en la RAE lo orientó hacia el sentido del progreso desde mi obra, que posteriormente se editaría bajo el título El mundo que agoniza. Le dio la réplica Dámaso Alonso, entonces director de la RAE. En 1975 salió a la luz su novela Las guerras de nuestros antepasados y posteriormente más libros sobre caza y uno sobre pesca, Mis amigas las truchas, bellísimo. En 1979 se publicó El disputado voto del señor Cayo, otra de mis favoritas, y se estrenó la adaptación teatral de 5 horas con Mario, protagonizada por Lola Herrera, que aún hoy, 43 años después, se sigue representando. En 1980, el 7º Congreso Internacional de Libreros, celebrado en Valladolid, le rindió homenaje. Un año después se publicó Los Santos Inocentes, radiografía social de una familia campesina explotada por los caciques de la Extremadura rural. En 1982 recibió el Premio Príncipe de Asturias de las Letras, exequo con Gonzalo Torrente Ballester. Meses después fue investido doctor honoris causa por la Universidad de Valladolid. La Junta de Castilla y León le concedió el Premio de las Letras y los libreros españoles le nombraron autor del año. Los Santos Inocentes fue adaptada al cine con Alfredo Landa y Francisco Rabal como protagonistas, labor que le supuso a estos actores el premio de interpretación del Festival de Cannes. En 1985 publicó El Tesoro y fue nombrado Caballero de las Artes y las Letras de la República Francesa. Hijo predilecto de Valladolid y doctor honoris causa por la Universidad Complutense de Madrid, publicó Castilla habla. En ese tiempo se adaptaron al teatro La hoja roja y Las guerras de nuestros antepasados. El 7 de mayo de 1990 fue investido doctor honoris causa por la Universidad del Sarre, en Alemania, y ese año obtuvo el Premio Nacional de las Letras Españolas. La Universidad de Málaga le rindió homenaje en el 5º Congreso de la Literatura Española Contemporánea bajo el lema Miguel Delibes, el escritor, la obra y el lector, del cual yo me he permitido copiar como título de esta conferencia. Aparece Señora de rojo sobre fondo gris, clara evocación de la figura de su esposa. En 1992 se celebró en Madrid el encuentro con Miguel Delibes, organizado al amparo de la entrega del Premio Nacional de las Letras Españolas. En 1998 se creó la Cátedra Miguel Delibes con sedes en las universidades de Nueva York y Valladolid, cuyo objeto es propiciar y dar a conocer la literatura española contemporánea en Estados Unidos. También en 1998 se publicó El hereje, su última novela, como ya hemos dicho, con la cual obtuvo el Premio Nacional de Narrativa. Ese mismo año se le diagnosticó un cáncer de colon, lo que le generó una fuerte depresión, principalmente por no poder salir al campo, su pasión. En 2007 recibió el Premio Quijote de las Letras Españolas. Trató de sacar una nueva novela corta titulada Diario de un artrítico reumatoide, pero no pasó del medio centenar de cuartillas manuscritas. Galardonado con el Premio Vocento de los Valores Humanos, a los Valores Humanos, los reyes de España se lo entregaron en su domicilio de Valladolid, puesto que él ya no podía salir.
el ayuntamiento de dicha ciudad creó la Ruta del Hereje y construyó el Centro Cultural Miguel Delibes. La Comunidad Autónoma de Castilla y León le entregó en noviembre de 2009 la Medalla de Oro por su defensa del castellano y como maestro de narradores. Fue propuesto varias veces al Premio Nobel de Literatura y falleció en su domicilio el día 12 de marzo de 2010, a los 89 años. La capilla ardiente se instaló en la casa consistorial, fue incinerado y sus cenizas depositadas en el Panteón de Hombres Ilustres de la ciudad, junto a personajes como José Zorrilla y Rosa Chacel. También se autorizó sepultar en dicho panteón los restos incinerados de su esposa, según expreso deseo del escritor. El 16 de noviembre de 2010 se estrenó en el Teatro Zorrilla Maestro, Oda a Miguel Delibes, biografía musical del escritor. El 12 de marzo de 2011, un año justo después de su fallecimiento, bajo la presidencia de su hija Elisa, se constituyó la Fundación Miguel Delibes, encargada de custodiar su biblioteca personal, que supera los 10.000 volúmenes, y de difundir su obra. El pasado año, la Biblioteca Nacional organizó exposiciones de libros impresos, manuscritos, dibujos, lienzos y fotografías, que tuve la enorme satisfacción de visitar varias veces, en la cual se mostraban al Delibes más reconocible y desvelaba aspectos menos conocidos de su vida. Además de su recorrido biográfico, presentaba su manera minuciosa de trabajar, siempre a mano, en cuartillas de papel de periódico de las bovinas del norte de Castilla, las llamadas resmas. Se hablaba también de Castilla, territorio literario, casi legendario, y de su relación con el cine y con el teatro. Podemos decir, a modo de resumen biográfico, que a lo largo de su vida, Delibes mantuvo el equilibrio entre sentimiento y razón, entre lógica e intuición, entre extroversión e introversión, naturalidad, cercanía, sencillez y seguridad en sí mismo le caracterizaban. Asimismo, una tenacidad que rayaba en la cabezonería. La segunda parte de esta charla la he dedicado, como os decía, a hablar de Delibes y sus personajes. El estilo recargado y ampuloso de sus dos primeras novelas, La sombra del ciprés es alargada y Aún es de día, dio paso a un pulso literario diferente, más ágil. En su tercer libro, El camino, editado en 1950, escrito en apenas 3 semanas, sentó las claves de un universo literario caracterizado por un evidente pesimismo hacia la condición humana. Sus narraciones recogen sus principios e ideas firmemente asentadas, a saber, amor a la naturaleza, el sentimiento de la muerte, la tolerancia y el respeto a las razones del otro. Delibes es un digno heredero del arte cervantino, en lo que éste tiene de sensibilidad afectiva, realismo y piadosa ironía. Con lenguaje rico, vivo y preciso, levantaba acta de las preocupaciones humanas. Su compromiso ético y coherencia le convirtieron en admirada y respetada figura. Delibes, como Unamuno, fue un gran creador de personajes que venían a ser prolongaciones de sí mismo, con sus inquietudes, miedos, anhelos e inquebrantables fidelidades. En su discurso de aceptación del Premio Cervantes escribió, abro comillas, ellos iban refiriéndose a sus personajes, ellos iban redondeando sus vidas a costa de la mía, evolucionaban, pero el que cumplía años era yo. Y un buen día, al levantar los ojos de las cuartillas y mirarme al espejo, me di cuenta que era un viejo. Mis propios personajes me habían disecado. No quedaba de mí más que una mente enajenada. Mi entidad real se había transmutado en otros. Mi auténtica vida se había visto recortada por la ficción. Un narrador inventa otros yos, seres inexistentes que intentan parecer reales. Cierro comillas. Esa construcción de personajes creíbles, dotados de una gran humanidad y energía, cautivó a personajes y actores cinematográficos y teatrales. 5 horas con Mario
nos zarandeó emocionalmente. El monólogo de Menchu, Lola Herrera, no nos deja indiferentes, con palabras que a veces nos hacen reír y otras llorar. En Señora de rojo sobre fondo gris, Nicolás, protagonizado por José Sacristán, es un veterano pintor que sufre por el fallecimiento de su mujer, Ana, su bastón y brújula, en lo personal y en lo profesional. Es un bellísimo canto al amor. También su pensamiento ecologista nos llega a través de sus personajes. En su obra es evidente y palpable su amor hacia el medio natural y la búsqueda de armonía con aquel. En su discurso de ingreso en la Real Academia Española, titulado El sentido del progreso desde mi obra, como os he comentado, se recogía: el hombre tiene sus raíces en la naturaleza y al desarraigarlo con el señuelo de la técnica le despojamos de su esencia. Así aparece en La tierra herida, escrita en 2005 junto con su hijo Miguel, en el cual dialogan un padre, escritor preocupado por los males que afectan al medio natural, y un hijo científico que trabaja sobre el terreno los problemas ecológicos. Ante la dualidad técnica o naturaleza, sus personajes, seres primarios y elementales que no abdican de su humanidad, optan abiertamente por la naturaleza. En sus escritos, Delibes refleja cómo la cultura rural ha sido barrida y sustituida por la industrial. Decía: hemos matado la cultura campesina, pero no la hemos sustituido por nada, al menos por nada noble. Se oponía a la falsa y deshumanizada vida en la gran ciudad. Criticaba el nuevo orden socioeconómico que sacrifica todo lo humano en aras de un consumo que despersonaliza al hombre y transforma a las comunidades en masas amorfas, sumisas y fácilmente manipulables por un poder concentrado en pocas manos. Hablar de Delibes es hablar del paisaje y del paisanaje de Castilla. En Viejas historias de Castilla la Vieja, escrita en 1960, proyecta con prosa bellísima, patética e inigualable un desconocido territorio cuyas gentes se expresan como son, hombres y mujeres que para subsistir dependían de los caprichos de la sequía, del pedrisco o de la helada negra. Qué hermosa era la Castilla de principio de siglo y sus pueblos inventados por Azorín desde Madrid. Pero la realidad era y es otra. Delibes, castellano viejo, paseante, cazador, hombre de campo y hoguera, sabía que no había nada que hacer ante los ancestrales males castellanos: pobreza, abandono oficial y soledad. Delibes no idealiza la vida de los pueblos, denuncia sus carencias y urge para que se les dote de equipamientos y servicios, cuya falta se traduce en abandono. La despoblación implica que desaparezcan oficios y canciones populares y, como consecuencia, las palabras. El señor Cayo, protagonista del disputado voto del señor Cayo, dice con sorna a sus visitantes urbanitas: os creéis el ombligo del mundo y estáis equivocados. En los pueblos están nuestras raíces, autenticidad e integridad, la verdad de la vida. Diagnóstico y profecía hecha bastantes años antes de nacer el concepto de la España vaciada. En Parábola del náufrago lanzó una carga de profundidad contra el régimen al plantear cómo un sistema totalitario degrada progresivamente al individuo hasta su aniquilación. Su preocupación social y cívica se evidenciaba también en múltiples artículos que vieron la luz en la revista Triunfo, en los cuales denunciaba la injusticia y los abusos del poder que ya Delibes había subrayado en Las ratas, y a la que vuelve en Los santos inocentes, con el relato de la opresión de unos pobres campesinos bajo el despotismo feudal de los amos. Su voz era escuchada y respetada sobre aquellos que no eran ni rojos ni azules. Una voz independiente que basaba sus opiniones políticas en su propia ética.
voz exacerbada por las circunstancias de los años 60 y 70 en España, voz que provenía de su madurez artística y le permitía una especie de ajuste de cuentas con aquello que violentaba su propia conciencia. Inicio aquí la tercera parte en la que os voy a hablar sobre El hereje. Como ya hemos dicho, fue su última novela, escrita medio siglo después de la primera, La sombra del ciprés es alargada. El hereje fue publicada en 1998 y culmina una biografía literaria con casi 70 libros. Causó sorpresa y perplejidad entre sus seguidores y críticos, pues nunca antes había afrontado una narración histórica. Las primeras 100 páginas del hereje contienen quizás los pasajes más brillantes y mágicos de toda su obra. Con su famosa prosa castellana de ostentosa lentitud, crea un verdadero mundo de la imaginación, un universo tridimensional y sensual. Por eso, a esta novela le fue concedido el Premio Nacional de Narrativa. Para Delibes, El hereje fue su novela más compleja y ambiciosa, la cual le exigió un largo y minucioso trabajo de documentación. Personajes y ambientes son creados y recreados por el escritor, que se acerca a ellos con tanta piedad como respeto. El protagonista representa la libertad de pensamiento y la independencia intelectual en un país donde la adicción, él dice en la página 43, donde la adicción a la lectura ha llegado a ser tan sospechosa que el analfabetismo se hace deseable y honroso. Se diría que la incultura fue en el siglo XVI una garantía contra las posibles acusaciones de judaísmo o heterodoxia. Lo que esencialmente transmite el personaje de Cipriano Salcedo en un entorno hostil a cualquier disidencia puede hacerse extensible a otras etapas históricas, incluso a la actual. Varios motivos medulares del hereje son afines a buena parte de la obra anterior de Miguel Delibes. El individuo asfixiado por una sociedad opresora e intolerante aparecía en 5 horas con Mario y en Parábolas del náufrago. La afirmación de independencia personal frente a convicciones sociales estaba presente en personajes como el ratero, el bedel Lorenzo o Pacífico Pérez. Muchos detalles de la infancia de Cipriano se relacionaban con obras como El camino o El príncipe destronado. La pericia del bichero Avelino por cazar conejos, que aparece en la página 229 y 231, la del doctor Cazalla, experto conocedor de pájaros, la página 263, la caza de la perdiz con reclamo, páginas 276 y 279, todas ellas recuerdan páginas memorables del autor. En la dedicatoria aparece a Valladolid, mi ciudad, porque la villa es un personaje más de su novela. El autor se vale de la historia, pero no se hipoteca a ella al reconstruir una de las épocas más fascinantes de la historia y cultura españolas, las luchas religiosas en el siglo XVI. Varios personajes se imbrican, el de la propia ciudad, como hemos dicho, la Castilla ganadera, una España que describe con sobriedad y una Europa azotada por los huracanes de la Reforma. Todos estos paisajes envuelven la peripecia vital del activo comerciante de pieles y lanas Cipriano Salcedo, emprendedor e imaginativo, marcado por la orfandad, el maltrato paterno y el fracaso conyugal. Profesa el protestantismo, cuya persecución en la villa y su entorno culminó con el solemne auto de fe celebrado el 21 de mayo de 1559. Burguesía y protestantismo fueron dos rasgos estrechamente unidos. La figura de Cipriano Salcedo destaca por su complejidad sobre las demás, pero hay otras creaciones sobresalientes en la novela. Su esposa, Teodomira, cuya obsesión por una descendencia que no llega acaba por sumirla en la locura. Su tío, don Ignacio, cuyo elevado rango en la Real Chancillería no basta para evitar la cruel condena que recae sobre Cipriano. Espléndido el personaje de Minervina, la acogedora y fiel nodriza
que le fue arrebatada en su infancia y resurge inesperadamente al final para acompañar a Cipriano hasta la hoguera. La figura de Ana Enríquez, convertida en una posible relación afectiva que el trágico desenlace de los hechos hará ya imposible. En la prisión, los miembros del conventículo luterano, sometidos a presiones y torturas, acaban por delatarse unos a otros, excepto Cipriano, quien mantiene con insólita gallardía sus convicciones y lealtad. Amargamente reflexiona: ¿qué ha quedado de toda aquella soñada hermandad? ¿Existía realmente la fraternidad? ¿Quién de entre tantos había seguido siendo su hermano en el momento de la tribulación? Preguntas que aparecen en la página 487. Estos desoladores pensamientos acompañan a Cipriano al cadalso, pero no le hacen abdicar de sus ideas ni quiebran su entereza moral. He ahí el último mensaje de una novela limpiamente escrita, con una prosa que rezuma autenticidad y precisión, y que sin alardes constructivos, con una división tripartita clásica, planteamiento, nudo y desenlace, nos reconcilia con la literatura. Delibes no quiso llevar su historia por la senda de la discusión espiritual, sino por el de la ética. Frente a la lujuria de detalles sobre telas, modas, comunicaciones, alimentación, medicinas o costumbres diversas, la riqueza y variedad de tendencias espirituales del siglo apenas aparecen esbozadas. Delibes se orienta más bien al viejo tema del altruismo frente al egoísmo, de la libertad frente a la represión. En El hereje, España es el país de la Inquisición, ebrio de piras, mazmorras y sanbenitos, y Felipe II, el monarca que traerá el fuego y el castigo. Por contra, Cipriano Salcedo representa la libertad y el espíritu moderno y progresista. En El hereje, Delibes aúna su vieja preocupación moral por la concordia y contra la intolerancia con el culto a la tierra, al paisaje de Castilla, con la pasión del lenguaje castellano, que en su libro alcanza su máxima expresión. Obra maestra de la narrativa española, El hereje es un canto a la libertad de conciencia, pero sobre todo es una indagación sobre las relaciones humanas, sobre las pasiones y los resortes que las mueven. Termino ya en mi último punto, en el capítulo final, haciendo unas conclusiones. En numerosas ocasiones Delibes se preguntaba, nostalgia, hasta qué punto todos sus personajes no eran más que diferentes facetas de su propia personalidad. Afirmaba que todas sus novelas eran en parte una autobiografía. Daniel el mochuelo de El Camino, el Nini de las ratas, Lorenzo el cazador de los diarios, Mario de 5 horas, Pacífico Pérez de las guerras de nuestros antepasados, Cayo del disputado voto, Gervasio de Madera de héroe, Azarías y Paco el Bajo de los santos inocentes o Cipriano Salcedo, el hereje. Todos ellos completan el abanico ético y estético del escritor, su compromiso con el hombre de su tiempo y su exigencia moral. De todos estos personajes, probablemente sea el primitivo y auténtico Azarías el que mejor encarna la mezcla entre la inocencia natural y la rebelión social que caracteriza a otros muchos personajes delibesianos. Nunca tan solo 2 palabras, Milana bonita, significaron, a saber, respeto a la naturaleza, ternura y compasión por los desfavorecidos como la niña chica, y rebeldía y venganza frente a la prepotencia del señorito de escopeta y cortijo. Toda su obra la resumió Delibes en el sobrio discurso de recepción del Premio Cervantes. En el mismo, el autor vallisoletano pasaba revista a toda su trayectoria vital y literaria, y lo hacía reflexionando sobre su poética narrativa y más específicamente sobre la construcción del personaje novelesco. Recalcaba su repetido intento a lo largo de los años de descifrar al hombre a través de la palabra, su intención de crear tipos vivos cuyo aliento vital se integrase siempre
en una historia, para que a partir de ella el discurso narrativo adoptara el tono y las modulaciones precisas en cada paso, pero siempre sometidos a la jerarquía indiscutible del personaje. Este discurso constituye el testamento literario del escritor, pues abona la idea del desdoblamiento autobiográfico y hace resonar con melancolía y tristeza rasgos frecuentes de su personalidad. Como dijo aquel día Carmen Martín Gaite, otra gran narradora que asistía al acto, cuando algo se expresa de forma tan bella, aunque triste, es menos triste. Yo aquí termino mi charla y ahora queda la sorpresa, porque lo prometido, cumplido. Espero que se oiga bien. Buenas tardes. Doy las gracias de Mayores Landalera por la distinción que han dedicado a mi padre Miguel Delibes con motivo del Día del Libro. Nuestro aplauso, Javier. Muchas gracias, muchas No gracias. podemos aplaudirte con sonido porque si no se oiría cualquier cosa menos un aplauso, pero desde nuestras casas queremos hacerte llegar el entusiasmo que nos has transmitido con la obra de Delibes y con esta sorpresa. Así que muchísimas gracias. Era la voz de Elisa Delibes, presidenta de la Fundación Miguel Delibes, al cual la pedí que por favor os saludara en un día tan especial como es el de hoy, el Día del Libro, y que, bueno, pues hemos querido, tal vez empujado por mí, rendir un homenaje también especial desde nuestra sencillez y nuestra humildad a este gran autor que fue Miguel Delibes. Y ahora estoy a vuestra entera disposición. Ojalá y haya muchas preguntas y podamos entablar un diálogo sobre el autor, su obra, sus personajes. Yo estoy a vuestra disposición. Como ya sabéis, tenéis los micrófonos silenciados, pero si alguien quiere intervenir o quiere preguntar algo, levanta la mano y le abrimos el micrófono para que pueda intervenir en turno de palabra. Josefina, ¿ha levantado la mano? Josefina, activa tu audio. Perfecto. Ahora, ¿no? ¿Ahora? Ahora. Bueno, yo quiero agradecer a Javier que nos haya dado esta charla que yo ya la había oído y la verdad me vuelve a emocionar cuando lo oigo porque es que es un hombre tan completo que da pena no leerse, perderse alguna de sus obras, porque es que hay que ver la cantidad de, no sé, de matices, de lo que necesitamos en la vida, de respeto, de libertad, qué sé yo, es que no se puede, pero bueno, una de las cosas que siempre sale un poquito a relucir es esto de el cazador, cómo se conjuga un hombre tan amante de la naturaleza y tan preocupado por, pues que él era un cazador que iba al bosque, iba a cazar y cazaba animales. A ver si nos dice un poquito cómo se puede conjugar eso. Sí, a lo largo de su vida le plantearon muchas veces esta aparente contradicción, que cada uno de nosotros pues, la podemos tomar de una manera u otra. Yo llego a una conclusión. Miguel Delibes cazaba como el hombre tipo de cazador, pero no era depredador. Sí que es verdad que era primitivo, cazaba para el sustento, pues Miguel Delibes cazaba para sentimiento, pero nunca, digamos, mataba. Él cazaba por esa afición, por esa cuartela, por ese sentirse parte de la propia comunidad. Pero eso no es un cazador depredador. Yo recomiendo, si me permitís el consejo, por un comentario, que lo leáis, es muy pequeñito, o sea, no diga prácticamente a 100 páginas, que es Viaje histórica explica la vieja. Entonces, él no glosa en ningún momento. Conocemos que era cazador porque, bueno, pues hizo muchos personajes, él decía que iba a cazar, pero nunca se regocija con el hecho de matar. Nunca.
sea, él formaba parte de esa actividad y sobre todo formaba parte de una defensa de la naturaleza. Entendía que la naturaleza había que cuidarla, había que mimarla y no hacer uso, como he dicho, del de la naturaleza así, porque si no. Ya me gustaría que nuevos creadores tuvieran ese sentido de la responsabilidad y del cariño por la tierra y por la naturaleza que tenía. Eso está despertando incluso una polémica entre... Yo he oído ahora pues, de mi quería prohibir algo de caza y los cazadores, o sea que es que eso es un tema que se está viviendo, porque ahora mismo hay una caza, pero es una caza deportiva donde los grandes, no sé, o sea que es muy depredadora, pero ¿quién acaba con esa situación? Porque era una cosa como muy estabilizada y muy así. Bueno, indudablemente podemos empezar por tener sensibilidad. Ese sería, desde mi punto de vista, el primer punto, ¿no? El pensar, el tener cariño y respeto, el no avanzar por la vía de la depresión, sino por la vía de eso. Hablo de filosofía, siempre es cazador, pero es cazador por el en un momento se caza por ocio o por el hacer de pasar. Yo personalmente me educo en ese sino, de que personalmente creo que habría que cuidar mucho más la naturaleza y evitar muchos gastos que se realizan que inciden negativamente. Y resulta que cuando no nos hace falta esa naturaleza o ese campo, lo dejamos de lado, le quitamos, le evitamos los servicios y constituimos esa despoblación que tanto daño hace a las pequeñas poblaciones. Posiblemente muchos de nosotros programamos de esos ambientes rurales y hemos visto una evolución claramente negativa. Ojalá. Dicen que una de las consecuencias imprevistas de la pandemia es que mucha gente ha vuelto al campo y que entre las posibilidades que se abren es el que haya una mayor dotación de servicios como consecuencia de ese incremento de la población. Ojalá así sea. Que es un tema que él avanza mucho antes de que hablemos ahora de la despoblación, él ya lo está previendo y está viendo lo que estaba pasando en Castilla y León con todos esos pueblecitos y eso es una realidad ya hoy totalmente. Sí. Hay varios libros, pero uno especialmente muy emblemático en ese sentido, que es el de las ratas. Las ratas es un libro duro, pero es un libro real. O sea, nos está contando cuál es esa realidad y cómo se sufre en los ámbitos rurales. Y bueno, luego ya en cuanto a esa, digamos, protesta de la explotación rural y sobre todo de la persona, Los Santos Inocentes. Los Santos Inocentes es una obra bellísima, donde pone en contraste esas dos vidas, o sea, esas dos formas de entender la vida, ¿no? Muy bien. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? ¿Levantáis así la manita? Mira, Carmen. Hola, buenos días. Yo también lo que creo es que era un naturalista de todo, porque no solamente retrató lo rural, la caza, también la pesca. Sí, hay otro librito también muy pequeñito que es Mis amigas las truchas, bellísimo, bellísimo. O sea, no solo retrataba el campo y la caza y todo eso, era naturalista nato. Totalmente de acuerdo, Carmen, y muchas gracias por tu intervención, al igual que a Josefina anteriormente. Indudablemente, yo ya lo he dicho, ¿no? Creo que era un señor que sobre todo ponía por encima de todo como estandarte el respeto a la naturaleza. Y este otro libro que tiene escrito con su hijo, pues lo pone de manifiesto, ¿no? Y su preocupación y darse cuenta cómo el hombre va por una senda que va acabando con esos recursos naturales, con esa manera de entender la naturaleza de la que siempre ha formado parte, pero que se quiere imponer. De hecho, es que muchísimos de sus personajes, como el Azarías de Los Santos Inocentes, otra obra para mí bellísima por su mensaje, no ya por la estética, sino por el mensaje, es el disputado voto del señor Cayo. Es precioso, o el Pacífico Pérez de las guerras de nuestros antepasados. Viene a decir, y yo es una parte que me he saltado, viene a decir cómo estos personajes parecen surgir de los orígenes del hombre, pero él no solo se queda en la queja, no solo se queja en sufrir por cómo el hombre se está comportando contra la naturaleza, sino que de alguna forma
tiene el mensaje o lanza el mensaje de que en un futuro el hombre volverá a ser autosuficiente como lo está siendo el señor Cayo, que en su pequeño pueblo, en su pequeña aldea, subsiste. Volverá a establecer una relación y un compromiso con los animales que le rodean, como aparece en el Azarías, o logrará que la naturaleza le abra sus puertas y confíe sus secretos, como es en gran parte el mensaje de Pacífico Pérez, ¿no? Pero bueno, ¿quién vendrá? Por eso yo creo que muchos de nosotros no tenemos, por supuesto, ningún poder ni para cambiar muchas cosas que son negativas, pero sí tenemos nuestra mente y nuestra capacidad de reflexión para tener una mayor sensibilidad por las cosas que en estos momentos no nos parecen adecuadas y que podamos, en la mínima medida de nuestras posibilidades, poder hacer algo. Hagámoslo. Elena, enciende el micro. Primero, muchísimas gracias por la rica conferencia que has dado. Precisamente hay una obra que no es muy sonada en Delibes, El quinto hijo. Yo ahí precisamente observo en él una sensibilidad tremenda y para mí es riquísima en ese sentido. Y después también aprovecho para darte las gracias en nombre de las dos juntas directivas del distrito aquí de Salamanca, que nos has enriquecido con tu presencia. Nada más eso. Muchísimas gracias, Elena, por tus cariñosas palabras. Como yo les he dicho tanto a Fernando como a Begoña, es para mí una gran satisfacción poder contribuir a compartir. Pues unos nos desarrollamos de una manera, otros de otra, y lo importante es que tengamos esa capacidad para compartir lo poco lo mucho o el interés, sobre todo, que podamos tener en determinadas cosas. Estoy totalmente de acuerdo. O sea, se podía hablar tanto de cualquiera de las novelas de Delibes. Yo he hecho un compendio, he tratado de hacer un resumen para que, sobre todo con una intención muy clara y muy transparente, ojalá tengáis la inquietud, si ya conocéis a Delibes, que sigáis conociéndole más y bueno, también que de vez en cuando volvamos a extasiarnos y a vivir esa naturaleza con la pasión y con la defensa que él estableció, ¿no? Eso sería muy bonito y yo creo que nos aportaría a todos un poquito como seres humanos. Javier, vamos a dar la última palabra porque ya estamos finalizando, estamos llegando al final del tiempo. Mari Carmen, enciende el audio. Bueno, yo también quería darte las gracias por este maravilloso trabajo, por esa amplitud tan grande de esa biografía tan inmensa y que le has puesto una vida, toda tu vida en esa biografía, porque muchas de nosotras, yo por ejemplo no conocía toda esa vida tan grande de Delibes. Entonces me ha parecido maravilloso esta maravillosa conferencia que nos has dado. Muchísimas gracias, Javier. Muchísimas gracias a ti, Mari Carmen, por esas cariñosas y sentidas palabras que yo las recojo con grandísimo orgullo, en el sentido de que si he podido llegar pues al corazón o a la sensibilidad de vosotros y vosotras, pues para mí es no hay mayor remuneración que esa, el sentirse útil y sentirse útil en un sentido de generar satisfacción a la gente, porque es muy difícil, si tú no tienes satisfacción en lo que haces, poder generarla en quien
tiene contacto contigo. Así que muchísimas gracias a todos, a todas. Para mí, insisto, ha sido una grandísima satisfacción compartir este rato y a vuestra disposición siempre. Muchísimas gracias, Javier, por habernos hecho disfrutar y por haber podido celebrar de esta forma tan especial este Día del Libro. Y bueno, pues ahora toca celebrarlo con una buena lectura. Quizá puedes... Y si es de Delibes, mejor. Claro, eso iba a decir, si es de Delibes es mucho mejor. Así que muchísimas gracias a Javier por habernos lo hecho pasar tan bien y habernos hecho conocer a Delibes de esa forma tan intensa, y a todos vosotros. Feliz Día del Libro. Feliz Día del Libro. Adiós. Y muchas gracias. Un fuerte abrazo para todos y todas.